Dios me lo bendiga en esta hermosa mañana. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están presentes en este lugar? Usted sabe que no es lo mismo que usted esté presente físicamente o que usted esté presente mentalmente. Y cuando hablamos de presente, estamos hablando de que usted tiene que estar todo, your whole self, todo lo que usted es, tiene que estar presente. It has to be engaged. Usted tiene que estar conectado a lo que usted hace. Y en esta hermosa mañana es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Le doy gracias al obispo y al comité, amén, por habernos incluido. Gloria al Señor. Y queremos hablar de lo que es ser presente, de lo que es estar presente. Los jóvenes en este momento salen a su sesión. We want to ask the youth to please, or whoever works with the youth, to please go out to your session. Los jóvenes salen a su sesión, o las personas, los líderes de jóvenes salen en este momento a tener su sesión. Sí que se fue un gran número, mis hermanos. A lo mejor ellos eran los que estaban presentes, así que tengo que volver a empezar. All right. Y viéndolos ir, nos vemos un poquito vacíos, ¿verdad? Pero si yo le llamara su nombre, usted se acuerda, yo no sé usted, pero yo fui a la escuela en Puerto Rico cuando yo cursé toda mi escuela en Puerto Rico. Y cuando la maestra decía mi nombre, yo decía presente. Y si alguien no estaba presente, entonces estaba ¿qué? Ausente. Y hoy es importante que la iglesia esté presente en nuestro lugar, donde quiera que Dios le haya puesto a usted. Es importante que la iglesia esté presente. La iglesia en la comunidad, un ministerio que se encarna, un ministerio llamado a estar presente en los lugares donde Dios nos ha puesto presente. Y la iglesia está llamada a tener un ministerio público, un ministerio presente, un ministerio que es visual. Y hablamos de eso cuando la palabra dice en Juan 1, y aquí el primero ejemplo de ejemplos es Jesús, y Jesús es el primero y el máximo ejemplo que nosotros tomamos. Y Juan dice en el verso 1 y también en el verso 14, quiero usar esos dos versos para comenzar. En el principio ya existía el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios, y la palabra estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice, y el verbo, la palabra, se hizo humano en Jesús y habitó entre nosotros y vivió y vimos su gloria. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito único del Padre, Jesús, lleno de gracia y de verdad. La iglesia, primeramente Dios en la persona de Jesús, presencia pública a través del poder del Espíritu Santo, nos convierte a nosotros en una iglesia misional. Una iglesia que tiene una presencia donde quiera que usted esté, lo que quiera, lo que eso se traduzca. En su contexto se puede traducir diferente, pero somos una iglesia que ha sido llamada a estar presente. Y Jesús dijo presente en medio de su comunidad. Jesús nació de mujer. Nació de una mujer, creció en una familia, se hizo presente, tuvo amiguitos, corrió por las calles de su barrio, aprendió a orar, aprendió las escrituras, su madre le enseñó, su padre estaba presente, aprendió un oficio, su papá se lo enseñó, vivió momentos quizás difíciles, quizás vivió momentos tristes, lo cual no tenemos, la escritura no lo detalla, pero pues si sabemos que se convirtió en humano, pasó lo que usted y yo pasamos cuando pequeños.
Sabemos que Jesús hizo y habitó entre nosotros, dice Juan, habitó entre nosotros como si no tuviera nada, teniéndolo todo. Convivió, se convirtió en uno de nosotros. Vino a ser igual a nosotros. Escuchó lo que estaba pasando en su comunidad. Habló con la gente de su comunidad. Sabía lo que pasaba ahí porque vivía ahí, habitaba ahí. También ahí estaba su familia, y lo que le pasaba a la comunidad les pasaba a la familia de Jesús. ¿Usted se acuerda cuando los estaban persiguiendo, cuando estaban haciendo las cosas, o cuando dijeron, mira, váyase? El Espíritu Santo le habló a José, al papá de Jesús, y José dijo, vámonos de aquí, que aquí no podemos estar. Lo que le pasaba a la comunidad le pasaba a Jesús, porque Jesús vivía en la comunidad, era parte de su comunidad. Sufrió lo mismo que sufría la comunidad, porque estaba presente. Porque estaba presente en su comunidad. Y lo conocían porque estaba presente. Lo escuchaban porque estaba presente. Aún alguien, si usted se acuerda, en la Biblia cuestionó, pero este no es de Nazaret. Pero algo saldrá, algo bueno de Nazaret. Este lo conocemos, y este no es el hijo de José. Lo conocían. Conocían a Jesús porque estaba presente. Lo vieron crecer. Es importante que la comunidad vea a la iglesia presente. Para ser efectivo tenemos que estar presentes. Dios se hizo presente en Jesús. Vino públicamente a través del Espíritu Santo. Estaba visible. Vivió entre nosotros. Jesús conocía su contexto para servir, para servicio, para poder servir como la iglesia efectiva que Dios nos ha llamado a ser. Necesitamos conocer nuestro contexto. Y conocer nuestro contexto, vamos a usar otra porción bíblica solamente por un ejemplo, para dar un ejemplo. Pero Charles E. Hummel, en Liderazgo y Posmodernismo, dice que debemos tener un sentido de propósito basado en nuestro contexto. O sea que para nosotros estar presentes, para la iglesia tener presencia en la comunidad, usted tiene que tener un buen sentido de contexto. ¿Cómo conseguimos eso? Como lo hizo Jesús. Vivió, habitó, se movió, conocía y lo conocían. ¿Ok? Entonces vamos a ver a Nehemías. Y Nehemías, usted conoce la historia bíblica, conoce lo que le ocurría a Nehemías, lo que ocurría en el pueblo cuando Nehemías llegó a la escena. Nehemías escuchó lo que estaba pasando y se fue hacia el pueblo. No lo hizo vía satélite, no lo hizo, aunque hoy en día, como decía el hermano, se pueden hacer muchas cosas vía satélite, pero servirle en el contexto que nosotros no lo tenemos que hacer desde adentro, desde estar presente. Así que Nehemías sabía que había un problema, habían varios problemas con Nehemías. Con Nehemías habían problemas de que las paredes estaban derrumbadas, las paredes estaban rotas. Él sabía que el sistema político de aquel tiempo estaba roto. Tiene un cierto parecido a nuestro tiempo. Pero había situaciones y Nehemías llegó al lugar con una posición política. Cuando nosotros hablamos de político, yo lo quiero usar en el sentido de que está relacionado a sistemas de gobierno o situaciones públicas que le si yo pudiera decir esto en inglés. It's the public systems
¿verdad? Sistemas públicos o public affairs of a country. Las cosas que le incumben a un país. Eso es la política. Lo que la política la definimos como los sistemas de gobierno que tienen que ver con el público. Muchas veces usted dice política, no, la iglesia no tiene nada que ver con la política. Sí tenemos que ver con la política. Porque tenemos que estar presentes en las políticas y en los sistemas que están, tienen influencia sobre la vida de la gente en nuestras comunidades, la vida de la iglesia. Y dentro de los problemas que tenía Nehemías también había pues oposición al trabajo que ellos querían hacer de reconstruir los muros. Nehemías se echó a ir a buscar información. Nehemías se fue solo. Dice la palabra que Nehemías agarró una noche y nadie vio para dónde se fue y se fue solo a averiguar. Sin influencia de otra gente. Cuando nosotros vamos a conocer el contexto, no podemos escuchar el contexto de gente que tienen bias, gente que tienen quizás ideas preconcebidas. Pero nosotros tenemos que verlo por nuestros propios ojos y hacer el análisis nosotros mismos sobre nuestro contexto. ¿Y cuáles fueron las soluciones que Nehemías entonces consiguió? Nehemías asesoró cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, conociendo su contexto. Usted y yo tenemos que conocer nuestro contexto, asesorar qué es lo que está ocurriendo en nuestra comunidad. ¿Cuál es el problema? El problema es inmigración. ¿Cuál es el problema? El problema es desempleo. ¿Cuál es el problema? El problema es la criminalidad. ¿Cuál es el problema? Son las pandillas. ¿Cuál es el problema? Analice ahora mismo usted ahí donde usted está, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas que hay en su propia comunidad? ¿Cuáles son los problemas que atañen su comunidad? Él hizo un análisis, él asesoró lo que estaba pasando, las condiciones del muro. Él trazó un nuevo plan de trabajo. Ya la forma vieja de trabajar era diferente. La forma de trabajar de antes era diferente, porque ahora las cosas son diferentes y mañana van a ser diferentes. Lo que yo hice hoy ya lo tengo que botar. Lo que estoy hablando ahora, ya dentro de poco, tenemos que ponerlo a un lado, porque las cosas cambian todo el tiempo y la iglesia tiene que estar presente en tiempo real. En tiempo real. Miren, el 2 de diciembre del 2016, en San Antonio, Texas, un juez federal liberó a cientos de mujeres y niños de un centro de detención para inmigrantes a la medianoche. El juez determinó a esa hora que las facilidades no eran aptas para tener niños menores de edad en aquellas condiciones en las que estaban. Eso fue en el 2016, ahora es otra cosa y todavía las condiciones están malas. Pero envió a esa hora, a la medianoche, a un fracatán de familias. Fracatán quiere decir mucha. A un montón de familias a la calle, a esa hora. Gente que viene de México sin coat, sin jacket, sin suera, sin bufanda. Niños pequeños, sin comida, sin zapatos apropiados. Los mandó a esa hora. Una iglesia, pero había una iglesia presente. Había una iglesia que conocía su contexto. Había una iglesia que sabía que el predicar el evangelio no era solamente lo que nosotros llamamos los cultos en la iglesia, sino que aquella iglesia salió de sus cuatro paredes y conocía su contexto. Sabía y lo conocían a ellos. Cuando eso ocurrió, los llamaron a ellos, porque si no te conocen, no te van a llamar. Porque si no saben que tú estás interesado, no te van a llamar. Puedes ser iglesia, puedes tener una cruz ahí al frente, puedes tener un montón de textos bien bonitos, pero si solamente ven tus carros los domingos por la mañana y el martes por la noche y después no te ven más. Un alderman con el cual yo me entrevisté me dijo,
Esa iglesia es una iglesia fantasma. Nunca se envuelve en la comunidad. Solamente la vemos 2 horas el domingo y 2 horas el martes. Y el resto no sabemos quiénes son. Ellos no saben quiénes somos nosotros. Eso es triste. La iglesia tiene que estar presente. Esta iglesia, una iglesia menonita, en esa comunidad se ocupaban de la labor social, abogaban, protestaban por las cosas legales de las leyes de inmigración. Se iban allá a protestar y estaban envueltos en ese tipo de cosas. Se dieron cuenta, alguien los llamó y a esa hora ellos se llamaron y dijeron: ¿cómo podremos responder a la demanda de esta crisis? Si algo pasara en tu vecindario, ¿cómo podría tu iglesia responder a la demanda de la comunidad? ¿Cómo podría tu iglesia responder a la demanda de una crisis a las 3 de la mañana? ¿A qué estaba llamando Dios a la iglesia en aquel momento? ¿A orar? ¿A ayunar? ¿A seguir durmiendo y por la mañana recogemos esos niños? No, Señor. Había que estar activo y presente allí y ahora. El ministerio de presencia de la iglesia es uno que demanda sacrificio. Es uno que demanda que usted salga de su zona de confort y usted vaya donde tenga que ir y haga lo que tenga que hacer a la hora que lo tenga que hacer. Soluciones. Y Dios está esperando que la iglesia conteste a la crisis. ¿Cuál es su respuesta como comunidad de fe? Esa iglesia fue una iglesia que estuvo presente en aquel lugar. Hay que cambiar los paradigmas que tenemos de hacer iglesia. We need a paradigm shift. We need a paradigm shift for the 21st century in an immigrant community. Necesitamos un cambio de paradigma en lo que se refiere a la iglesia y su ministerio en el siglo XXI, en el clima en el que nosotros estamos viviendo, ministrando, caminando en nuestras comunidades. La misión de la iglesia es una misión que dice, es presencia pública. Y dice John Sobrino, hablando de alguien que tuvo presencia en la comunidad, Monseñor Oscar Romero. Quizás usted ha oído el nombre. Él dijo: debes, para entender la vida y el testimonio de Monseñor Oscar Romero, hay que entender la tierra de El Salvador y su gente, porque Monseñor was all about the people of El Salvador. Monseñor Oscar Romero tenía todo que ver. Él era esa gente. Él se metió, él habitó. Que se diga de nosotros que nosotros somos todo entregado a la comunidad en que estamos nosotros viviendo. Que la iglesia de Dios esté en la comunidad metida. Que la iglesia de Dios esté en la comunidad metida. Que usted conozca su comunidad. Dallas Willard dijo que cuando nosotros hablamos de vénganos tu reino, habla de que venga a tomar posesión de todos los aspectos de la vida en lo personal, social y en el orden público de donde hoy y político, de donde hoy el reino se encuentra excluido. Eso es hablando en un libro que se llama Neighborhood Church. La iglesia debe ser la iglesia del barrio, debe ser la iglesia que está relacionada con su comunidad y su contexto.
Eldin Villafañe dice que un evangelio integral vive y proclama justicia personal y social. Y ese sí que es pentecostal. Me aseguré de agarrar un pentecostal. Para entender la vida y el testimonio de Monseñor Oscar Romero hay que entender la tierra. Porque él era su pueblo. Él caminaba con su pueblo. Él decía que era fácil pastorear a aquella gente porque era su gente, era su pueblo, ahí creció, era su gente. Para tener presencia pública hay que hacer 3 cosas. Detenerse, espérate que se los viré, y saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y como Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen ellos que nosotros somos? Porque usted y yo podemos decir que somos la iglesia de Dios, una iglesia poderosa en este lugar, pero eso que no lo digamos nosotros. ¿Qué dice la comunidad? ¿Que somos fantasmas? ¿Que solamente venimos 2 veces a la semana? ¿Que nadie nos conoce? ¿Que no nos envolvemos? ¿Qué dice? ¿Qué dicen ellos? ¿Quién dicen ellos que nosotros somos? ¿Tú me estás desconectando de esto? Are you here? What's up? Y luego entonces debemos ir y ser parte de la vida pública en la comunidad. Cambio de paradigma. Y en conclusión, la iglesia como iglesia misional debe ser una iglesia que está presente. La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. En nuestro contexto, que usted y yo cuando salgamos por la calle, algunas veces yo me asusto porque alguien me dice, ese es mi pastor, y yo digo, pero ¿quién es ese? Llama a mi pastora que me dieron un tiro y estoy en el hospital. Un ganguero se ha ido a la iglesia una vez mucho, pero para él yo soy su pastora. Y algunas veces yo digo, rayo. Es peligroso porque tú caminando en un lugar donde hay gangas y todo el mundo te conoce. Mira, esa es la pastora. ¿Sabes por qué? Porque en una comunidad de 90,000 personas hay 15 o menos iglesias trabajando en la comunidad y la única pastora mujer soy yo. 90,000 personas en la ciudad de La Villita. Uno de los neighborhoods está dentro de los neighborhoods, 10 neighborhoods más peligrosos de los Estados Unidos. La gloria es para el Señor, porque la iglesia de Dios, no la pastora Minalí, la iglesia de Dios Nueva Esperanza está presente en el contexto de la comunidad que Dios nos ha dado. Hay que estar presente, hay que escuchar, hay que habitar, hay que convivir. Hay que convivir, hay que estar presente en la vida pública de la comunidad, hay que escuchar, habitar con la gente, conocer el contexto, conocer qué es lo que está pasando, conocer qué es lo que no está pasando, porque lo que no está pasando lo tenemos que provocar nosotros. Lo que está pasando, why reinvent the wheel if we are, you know your resources. Tú sabes los recursos que tú tienes, tú sabes los recursos que tú no tienes. Si alguien está haciendo algo, vamos a colaborar por el reino. Porque no la iglesia de Dios ni la iglesia Asamblea de Dios, es el reino de los cielos. Es Cristo el que es la cabeza y nosotros somos todos sus siervos. Somos una iglesia. Y no hay división para el Señor. Pero que vean su gloria, como lo dijo Juan de Jesús. Que vean, no que tú te pares a decir, que vean la gloria de Dios. Gloria es milagros y prodigios. Y milagros y prodigios se traduce a que se conviertan los muchachos, a que se convierta la juventud, a que venga el marido que nunca quería venir, a que se convierta uno que decía que era católico y no pisaba una iglesia pentecostal. Milagros es que se te llene la iglesia en el verano con un chorro de niñitos que tú nunca habías visto. Mira, yo estaba tan contenta este año, bien contenta, y la gente me preguntaba por qué. Porque nadie en la VBS, en la iglesia, en la Vocational you know what I'm talking about. The VBS, Vacation Bible School. Right. En la iglesia de verano, ninguno era de la iglesia. Y yo estaba tan contenta que yo lo
decir, la gente decía, pero mira, esta pastora, contenta de que los niños de la iglesia no están aquí. Pues claro. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que aquellos 30 plus niños eran primera vez que escuchaban el evangelio a través de la iglesia. Y de eso se trata. De eso se trata. No es volver y seguir enseñando a la misma gente año tras año y año tras año y año tras año. No, es gente nueva, gente que no conoce a Cristo. Que vean la gloria a través de la iglesia, encarnar a Cristo, presencia, modelo misional es lo que nosotros tenemos que ver. No importa lo que eso, cómo eso se traduzca en tu contexto, lo que eso quiera decir para usted, pero que usted y yo en nuestras comunidades estemos presentes. Muchas gracias.